La casa de don Rogelio estaba inclinada. Como él, una casita de adobe, con techo de lámina oxidada, puertas viejas que crujían con el viento y un poyo de piedra donde solía sentarse a ver la tierra reseca frente a sus ojos. Era la última casa en pie de la vereda conocida como El Encino. Las demás, una a una, habían sido derrumbadas, primero por la vida, luego por la autoridad. Desde hacía meses, los ingenieros del gobierno llegaban con planos, camionetas blancas y promesas. Una carretera moderna, decían, desarrollo, repetían, ya no pueden vivir aquí, pero don Rogelio no quería saber nada de eso. Aquí nací y aquí me van a enterrar, respondía sin levantar la voz, pero con una mirada firme que había visto muchas despedidas. Tenía 83 años, la espalda encorvada y las manos manchadas por la tierra. Su esposa había muerto hacía una década y sus hijos se habían ido a la ciudad con promesas que no volvieron. Nunca llamó, nunca reclamó, solo siguió viviendo. Cada tarde, después de calentar el café en su fogón, salía a sentarse al poyo a ver cómo el sol se despedía de la loma. Y aunque su parcela ya no daba nada y el pozo apenas escupía agua tibia, él seguía ahí. Sembraba como quien reza, no para ver resultados, sino para no olvidar quién es. Una mañana, un funcionario con camisa apretada se detuvo frente a su casa. Lo miró como se mira a un perro viejo que estorba. Se lo advierto, don Rogelio, el plazo se acabó. No vuelva a negarse. Don Rogelio tomó su bastón, se puso de pie y con voz serena dijo: aquí planté el ombligo de mis hijos. Aquí enterré a mi mujer. Si usted cree que eso se muda fácil, adelante. Esa noche llovió por primera vez en meses, una lluvia mansa como si cayera solo sobre su casa. El viento trajo recuerdos. El aroma a tierra mojada lo hizo llorar en silencio. Y al día siguiente, cuando salió a barrer el patio, notó algo en el techo, entre las láminas rotas por donde se filtraba la luna. Algo pequeño, verde, sobresalía. Frunció el ceño, se acercó con cuidado. Allí, en medio del óxido y el abandono, había nacido una flor. Pequeña, sencilla, pero viva. La miró largo rato y por primera vez en muchos años sonrió. No entendía cómo había llegado ahí. No llovía lo suficiente, no había tierra. Y sin embargo, ahí estaba, una flor en su techo, como una señal, una forma de Dios de decir: quédate, aún no termina. Don Rogelio no durmió bien esa noche, no por miedo, sino por algo más difícil de explicar: el desconcierto. La imagen de aquella flor, nacida sin permiso sobre su techo roto, se le quedó en la mente como un eco que no cesaba. La había visto con sus propios ojos, la había tocado, y aún así le costaba creerlo. ¿Cómo podía crecer algo tan delicado, tan hermoso, justo allí donde ni las golondrinas se detenían ya? Al amanecer, salió con su bastón y caminó hacia un costado de la casa para mirar mejor. Subió despacio por los bordes de adobe, apoyándose como lo hacía cuando era joven para arreglar goteras, aunque ahora sus rodillas protestaban a cada paso. Alcanzó a asomarse por la lámina rota y allí estaba, de nuevo, la flor solitaria, con sus pétalos aún húmedos por el rocío de la noche. No era una alucinación, no era producto de la nostalgia, era real. La contempló en silencio durante un rato largo, como si su sola presencia le impidiera irse de allí. Por alguna razón, no quería dejarla sola. Volvió a bajar con cuidado, sacudió el polvo de su camisa y se dirigió al fogón. Encendió la leña con torpeza, calentó la olla de café que casi siempre estaba medio vacía y se sentó a esperar que hirviera, sin quitar la mirada de la ventana que daba al techo. Ese día no salió al pueblo. No fue por tortillas, ni a ver si alguien le fiaba unos huevos. Algo dentro de él sentía que si salía, la flor desaparecería.
como si fuera una criatura tímida que había decidido mostrarse solo en su presencia. Alrededor del mediodía, mientras removía el café con una cuchara vieja, escuchó el crujir de la gravilla. No era el viento, eran pasos firmes, pesados. Desde la puerta entreabierta vio llegar dos hombres con papeles en mano y cara de no querer estar allí. «¿Don Rogelio?», dijo el más joven, alto, con camisa de cuadros metida a la fuerza y una carpeta bajo el brazo. «Sí», respondió él sin levantarse. «Venimos a entregarle el aviso oficial de desalojo. Mañana, antes del mediodía, tiene que estar fuera de la propiedad. Se demolerá la zona como parte de la ampliación del tramo carretero». El segundo hombre, más mayor, lo miraba con cierta incomodidad, como si, al ver esa casa de adobe humilde, con su dueño de espalda curva y mirada firme, entendiera que no era fácil decirle que tenía que irse. Don Rogelio no contestó de inmediato. Se levantó despacio, fue hasta el marco de la puerta y los miró con la tranquilidad de quien ya no discute por lo suyo. «¿Y si no me voy?», preguntó. «Entonces será por la fuerza, traeremos maquinaria. Es decisión tomada». Los hombres se fueron. El viento sopló suave y él, con los ojos húmedos, levantó la vista hacia el techo, como buscando esa flor una vez más. No sabía por qué estaba allí, pero sabía una cosa: esa flor había nacido para algo. Esa tarde, don Rogelio no hizo más que caminar en círculos por su patio de tierra dura. El bastón levantaba polvo con cada paso y sus pies descalzos crujían sobre las piedritas secas. Se detenía de vez en cuando para mirar la casa desde fuera, como si intentara imaginarla sin él, sin su presencia en ella. Pero no podía. Esa casa era su historia entera. La había construido con sus manos cuando aún tenía 20 años y la espalda recta. Había puesto cada piedra, cargado cada ladrillo de adobe. En esas paredes dormían risas antiguas, los pasos de sus hijos, las canciones de su esposa mientras molía el maíz. Y ahora venían a decirle que debía dejarla, como si fuera cualquier cosa, como si se pudiera desarmar una vida con la misma facilidad que se levanta una cerca. Volvió a entrar, tomó un banquito de madera y lo colocó bajo el tragaluz por donde podía ver el techo. Se subió con cuidado, más por impulso que por lógica, y trató de asomarse. La flor seguía allí. Su color se había vuelto más intenso con el sol de la tarde, y el tallo, aunque delgado, se aferraba a una grieta de la lámina con una fuerza inesperada. No había tierra, ni maceta, ni sombra que la protegiera, pero ahí estaba. Don Rogelio no era un hombre de palabras bonitas. Nunca supo hablar mucho, ni con la gente, ni con Dios. Pero esa flor lo estaba escuchando. «Tú, sí me entiendes, ¿verdad?», dijo en voz baja sin esperar respuesta. «Nadie más». Recordó algo de pronto. Cuando su esposa enfermó, las últimas semanas antes de morir, se sentaba justo bajo esa parte del techo mientras él le preparaba té y le ponía una cobija en las piernas. Ella decía que ahí sentía la brisa, la luz, como si Dios se metiera por la lámina rota para saludarla. Él se reía, pero ahora sentía que ese agujero no estaba allí por casualidad. Volvió a sentarse en el poyo de piedra. El sol bajaba y la sombra de la casa se alargaba sobre la tierra seca como un manto viejo. Pensó en los bulldozers, en los hombres de casco que al día siguiente vendrían a derrumbar lo poco que le quedaba. Y supo que no se movería. No era terquedad, era algo más profundo. Era lealtad, era amor. Porque aunque la casa estuviera vieja, aunque las paredes crujieran y el techo goteara, allí todavía florecía algo. Y mientras algo florezca, uno no se rinde. El amanecer llegó con un silencio distinto.
ni los gallos cantaron. El cielo se alzó pálido, casi blanco, y el viento soplaba como si supiera lo que iba a ocurrir. Don Rogelio se despertó antes del primer rayo de luz. No encendió la lámpara de petróleo. Se sentó en el borde del catre, con los pies tocando la tierra fría del piso y el alma apretada como un costal amarrado por dentro. No había empacado nada. No tenía maletas, ni cajas, ni costales listos para llevarse, porque no pensaba irse. Caminó despacio hasta la cocina y calentó café por pura costumbre. Mientras esperaba que la lumbre prendiera, acarició el lomo del taburete de su esposa, como hacía cada mañana. A veces aún le parecía verla allí, con la trenza suelta, moliendo maíz y tarareando bajito. En ese espacio pequeño, ella seguía viva. Sacó una tortilla dura que quedaba y la partió en dos. Una mitad se la comió con calma, como si cada mordida contara una despedida. La otra mitad la envolvió en un trapo limpio y la colocó en un platito de barro frente al altar pequeño que tenía en una esquina. Allí estaba el retrato de Lucía, su mujer. Sonreía con esa dulzura que solo ella había tenido. «Van a venir hoy, Lucía», murmuró con voz rasposa. «Pero tú sabes que no me voy a ir». El reloj de madera marcó las 8. El sol ya golpeaba los tejados de las casas lejanas, aquellas que sí habían sido derrumbadas. Don Rogelio salió al patio, se acomodó el sombrero y caminó hasta el centro del terreno. Desde allí podía ver el camino por donde vendrían los vehículos. También podía ver el techo. La flor seguía allí, firme, viva. A las 9 llegaron. 3 camionetas blancas, 2 con logos del gobierno y otra con un tráiler pequeño detrás, donde se asomaban herramientas y cables. Bajaron hombres con cascos, chalecos y documentos. Caminaban con seguridad, sin mirar demasiado a su alrededor. Para ellos solo era otro terreno más, otra demolición más. Uno de ellos, el mismo que había venido días antes, se acercó con la carpeta en la mano. «Don Rogelio, por favor, no nos obligue a hacer esto con usted adentro». El anciano no se movió. Se quedó de pie, sin una pizca de temor en el rostro. «Yo ya decidí». «No tiene a dónde ir», dijo el otro. «Tengo dónde quedarme». Hubo un silencio incómodo. Nadie esperaba que el viejo no diera marcha atrás. Algunos trabajadores se miraban entre ellos. Un par bajaron la mirada. Había algo en la escena que no se sentía correcta, como si ese terreno no les perteneciera, como si esa casa, por vieja que fuera, estuviera aferrada a la tierra con algo más que cimientos, y en lo alto del techo, la flor se mantenía erguida, desafiando al mundo. El motor de una retroexcavadora rugió a lo lejos. Uno de los operarios se colocó los guantes, esperando la señal. Otro, más joven, caminó con lentitud por el costado de la casa sin dejar de mirar el techo. Se detuvo de pronto. «Oigan», dijo sin levantar la voz, «vengan a ver esto». El resto lo ignoró al principio, hasta que el capataz, un hombre, grande de rostro duro, se acercó también. Siguió la dirección de su mirada y entonces la vio, una flor, pequeña, solitaria, viva, colgando de una rendija oxidada, justo en el centro del techo. El hombre mayor frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «No lo sé, pero no debería estar ahí, ¿verdad?», respondió el joven. Don Rogelio los observaba desde su lugar, sin moverse. No dijo una palabra, solo se apoyó un poco más en su bastón, con la espalda recta, como si supiera que la flor estaba haciendo por él lo que él ya no podía. Los trabajadores se acercaron uno a uno. Algunos se quedaron callados, otros arrugaron la frente, no por la flor en sí, sino por lo que representaba. Una casa vacía es fácil de derrumbar, pero una casa que da vida, aunque sea en un rincón, les hizo dudar. El más joven se quitó el casco.
«Usted no la puso ahí, ¿verdad?», le preguntó a don Rogelio. El anciano negó con la cabeza. «Nació sola, una mañana estaba ahí, pero ¿cómo creció en el techo?», preguntó otro con voz más baja. «No lo sé, solo sé que no se ha ido». Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. El capataz no dijo nada por unos segundos, solo miraba la flor, luego al hombre, luego otra vez la flor. Finalmente se dio la vuelta y regresó a su camioneta. Tomó su radio, murmuró algo. Un silencio extraño se apoderó del terreno. Los pájaros que no se habían asomado desde el inicio de la obra comenzaron a cantar entre los árboles lejanos. Uno de los trabajadores se acercó y se sentó en una piedra cercana, como si necesitara un momento para entender lo que estaba presenciando. «No es solo una flor», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Y nadie se atrevió a contradecirlo. Don Rogelio se mantuvo de pie. No discutió, no rogó, no exigió, solo estuvo ahí, firme, y por primera vez los que llegaron a derribar bajaron la cabeza sin tocar un solo ladrillo, no porque alguien les gritara, no porque un papel dijera lo contrario, sino porque algo dentro de ellos supo que esa casa no podía tocarse, porque donde florece la vida no se pisa. Esa tarde nadie habló de demolición. Los hombres guardaron sus herramientas, subieron a sus vehículos sin ruido y se marcharon como si hubieran pasado por un lugar sagrado. La flor seguía ahí, y don Rogelio también, como si ambos formaran parte del mismo tronco invisible que se había aferrado a ese rincón del mundo. Por la noche, el anciano encendió una vela en el centro de la casa y la dejó encendida mientras tomaba su taza de café. Afuera, el viento soplaba suave y arrastraba consigo el polvo del camino, pero dentro de su hogar la calma era absoluta. Era como si por fin la casa hubiera respirado tranquila, como si todas las almas que habían vivido entre esas paredes también se hubieran quedado quietas. Al día siguiente, don Rogelio despertó antes del canto de los gallos, como siempre. Salió al patio, estiró la espalda con lentitud y volvió a mirar el techo. Ahí estaba, la flor seguía en pie, no más grande, no más brillante, solo viva. Y eso bastaba. Un par de días después llegó Mateo, el joven operario que había notado la flor. Venía sin casco, sin uniforme, con una bolsa de pan en la mano. No traía órdenes ni papeles. Solo vino a sentarse en el poyo de piedra, al lado de don Rogelio, sin decir una palabra. Pasaron un buen rato en silencio. Luego, el muchacho habló sin mirarlo. «No he dejado de pensar en su casa». «¿Y eso?», preguntó don Rogelio sin dureza. «Porque se quedó en mi cabeza, como si no fuera solo una casa, como si uno al verla entendiera algo que no sabía que necesitaba entender». «¿Y qué entendiste?». El joven dudó, se encogió de hombros. «Que no todo lo viejo debe tirarse, que hay lugares que no son solo estructuras, son raíces, y uno no debería cortar lo que aún da sombra». Don Rogelio asintió, mirando el campo reseco frente a ellos. «La flor», dijo con voz baja. «No sé por qué nació, pero desde que la vi no quise moverme. No fue miedo, fue una certeza, como si alguien me hubiera dicho «quédate». «Yo creo que esa flor es lo único que creció en toda esta zona», dijo Mateo. «Pero bastó. Nadie pudo tocar la casa después de verla». El anciano sonrió. «A veces Dios no grita, solo hace florecer algo donde nadie espera nada y deja que uno entienda por sí solo». El muchacho bajó la cabeza y se quedó mirando la flor. Y sin saber por qué, algo dentro de él cambió para siempre. Esa fue la primera visita. Luego vendrían más. Con el paso de los días, la historia de don Rogelio se fue esparciendo sin que él hiciera nada por contarla. El joven Mateo había hablado con su padre y éste con su compadre, y así, de boca en boca, los habitantes del pueblo comenzaron a decir con voz baja pero firme:
El viejo no se fue, y su casa sigue en pie. Al principio llegaban solo curiosos. Caminaban por la brecha levantando polvo, se acercaban en silencio, miraban desde lejos la casa de adobe y, cuando creían que él no los veía, alzaban los ojos al techo, buscando la flor. Algunos se quedaban unos minutos, otros traían una tortilla, un puñado de frijol o solo un saludo. Nadie preguntaba demasiado, nadie se atrevía a cruzar la cerca sin permiso. Don Rogelio no hablaba mucho, pero ya no estaba solo. Una tarde llegó una niña con su abuela. Se detuvieron bajo la sombra de un mezquite. La pequeña levantó la mirada y al ver la flor, soltó una sonrisa tan limpia que don Rogelio sintió que algo se le deshacía por dentro. Caminó hasta ellas, les ofreció asiento y café. No por costumbre, sino porque algo en él necesitaba compartir ese silencio sereno que había aprendido a amar. «¿Cómo es que no se fue, señor?», preguntó la niña sin miedo. Él la miró con ternura. «Porque aún hay cosas que crecen, aunque uno ya no espere nada». La niña no dijo nada más. Solo miró al techo como si esperara que la flor le hablara. Y quizá en cierto modo lo hizo. Con el tiempo algunos comenzaron a dejar semillas en una cajita de madera que él tenía junto al poyo. Otros traían agua o ayudaban a reforzar la barda. No porque él lo pidiera, sino porque sentían que allí había algo que no podía derrumbarse. No una casa, una lección. La flor nunca dejó de estar. No creció demasiado, no dio más flores. Pero tampoco murió. Una mañana, muchos años después, don Rogelio no salió a barrer el patio. Mateo, ya un hombre hecho y derecho, fue a buscarlo. Lo encontró en su catre, dormido, con el rostro tranquilo y el sombrero sobre el pecho. La vela encendida a su lado, la taza vacía sobre la mesa. No hizo falta decir nada. El pueblo lo enterró en la loma, junto a la casa, como él siempre quiso, no con discursos, ni rezos, ni placas, solo una cruz sencilla y muchas manos calladas. Hoy la casa sigue en pie, las paredes están cubiertas de musgo, el adobe ha sido reforzado por manos voluntarias, y en el techo, sí, allí sigue una flor, firme, como un testimonio vivo de que a veces, cuando uno no huye, la vida vuelve a florecer.